Muy bien, mis bebés. Ahí está. Veamos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Qué lindo. A mí me encanta enseñar comprensión de lectura, bebé. De verdad. Me encanta enseñar comprensión de lectura. No, ¿por qué, bebés? No, felizmente que no, bebecitos. Uy. A ver, a ver. Ya, ahí está. Muy bien, mis bebés. A ver, pantalla. Aquí está. Y el Blackboard, acá está. Listo. Ay, gracias, mis bebés. Qué lindos, mis bebés bonitos. Ya. A ver, bebecitos. Ustedes qué acuérdense que ahora nos toca trabajar. Ahora nos toca trabajar ya comprensión de lectura. Ya nos metemos dentro de este mundo de la comprensión de lectura. A ver, ¿ustedes qué dicen, bebé? Miren, ahí lo que vemos es la jerarquización, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes? Que, uy, ¿dónde está? Allá. Ya, a ver, aquí bebés. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las jerarquías en una sociedad son naturales o no son naturales? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mis bebés? ¿Son naturales o no? Naturales. ¿Y por qué dicen que son naturales, bebés? ¿Por qué? ¿Por qué son naturales? Ah, sobrevive el más apto. Tal vez, pero lo que pasa es que hay que analizar bien eso de que quien sobrevive es el más apto. Hay que analizar, hay que tomarlo con pinzas. Ya, pero ¿por qué dicen que hay jerarquía natural? A ver, en otras sociedades de animales, por ejemplo, ¿hay jerarquías o no hay jerarquías? En las especies animales en las que se vive en sociedad, ¿hay jerarquías o no? Sí, bebés, entre los leones, los lobos. Ya, no, pero dentro de una especie, las jerarquías dentro de una especie, dentro de una especie. A ver, no vayamos tanto hasta eso. No, a ver, claro, claro. Fíjate, entre los leones, los lobos, todos los simios, hay jerarquizaciones en la sociedad, ¿sí o no? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que son buenas las jerarquías o no dentro de una sociedad? ¿Servirán para algo? ¿Qué pasaría si es que una sociedad no estuviera jerarquizada? ¿Qué pasaría? ¿Habría caos o no habría caos? ¿Qué dicen ustedes, bebés? Claro, ¿no es cierto? Entonces no solamente es que sean naturales, sino son necesarias, ¿no es cierto? Ahora, ¿son justas las jerarquías? ¿Son justas o no? Depende, excelente respuesta, claro, depende de quién esté arriba, pues no es cierto. Claro, entre los seres humanos, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión que aunque la democracia no es lo perfecto, por lo menos es lo menos malo. ¿Está bien? Ya, entonces dentro de la democracia también se establecen jerarquías. ¿Qué pasaría si es que a una población, digamos, de bonobos o de leones o de lobos llega otro grupo y quiere atacarlos y esa población original no tuviera jerarquías? ¿Qué pasaría? Se destruiría, pues, ¿no es cierto? Todo sería un caos, todo el mundo corriendo por acá, por allá, ¿no? En cambio, la persona que está, bueno, en ese caso no son personas, quienes están al mando, digamos, son los que se encargan también de proteger y organizar. Bueno, pues de eso se trata la jerarquía, bebecitos, ¿no es cierto? Del orden que tiene que haber. Si un texto no tuviera jerarquía, el texto sería caótico, pues, bebé. Justamente por eso hay ideas principales, ideas secundarias. ¿Está bien? A ver, ¿qué idea les da esto, bebés? Ahora vamos a vincular, ya hemos vinculado el razonamiento verbal con antropología, con etología, ahora lo vamos a vincular con física. A ver, díganme, ¿qué están viendo ahí? Cuando algo se mueve en círculo, se generan dos tipos de fuerzas, ¿no es cierto? Aquí, ¿a qué fuerza se está haciendo referencia? A ver, díganme, bebecitos, ¿a qué tipo de fuerza se hace referencia aquí?
Ajá, a la fuerza centrípeta. Muy bien, mis bebés. Claro. Acuérdate, para que un texto tenga coherencia, siempre, 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 o sea, siempre debe haber una fuerza centrípeta. Y tú dirás, profesora, ¿qué se fumó? ¿Cómo que una fuerza centrípeta? Ah, ya. Es que, ¿cómo tú te das cuenta que hay una fuerza centrípeta en tu texto? Por los rastros verbales, pues, bebé. O sea, los rastros verbales van a apuntar a algo. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, si yo digo, si el tema es el fútbol, entonces habrá un montón de rastros verbales que apunten a fútbol. Por ejemplo, arco, gol, este deporte, balompié, el, ¿no es cierto? Árbitro. ¿Te das cuenta? Hay un montón de rastros verbales que apuntan hacia el eje 1. Ahora, mira, esto es lo que debes tener en cuenta tú siempre. Un puerquito párrafo, tiene por lo menos un eje, que es el eje 1 es el tema, ¿está bien? Mínimo. Mientras más extenso es el texto, más ejes tiene. Ahora, en los textos que vienen típicos en la uni, te van a evaluar 3 ejes, ¿no? Lo normal es que se evalúen 3 ejes. Aquí, los ejes se jerarquizan por la cantidad de rastros verbales que poseen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo sé que lo que está en verde es el eje 1? Porque hay más rastros verbales. Mira, ¿cuántos rastros verbales? 2, 4, 6, 8, 10, 11 rastros verbales tienen ese texto. ¿Por qué lo que está en morado es eje 2? Porque tiene un poco menos de rastros verbales. 2, 4, 6, 7. Y el eje 3 tiene 2, 4. Acá estoy colocando así al azar, pues no. Pero en realidad en un texto hay muchos más rastros verbales. Acá solamente es al azar. ¿Ya? Entonces dice, con los ejes se forman el tema, el título y la afirmación principal. Profesora, a mí me han dicho que la afirmación principal puede estar al inicio, al medio o al final de un texto. Ya, quien te haya dicho eso, bebé. Eso no te ayuda en nada. Quien te haya dicho, a ver, identificas el tema de un texto preguntándole al texto de qué se trata. Entonces tú vas a decirle, textito, textito mágico, dime cuál es tu tema, y todavía peor te dicen, encuentras la afirmación principal preguntando qué se dice del tema. ¿Qué le vas a decir? Textito, textito mágico, ¿qué me dices del tema? Así no es. Así no es. Si tú vas a intentar ubicar la afirmación principal al inicio, al medio, al final, vas a perder un montón de tiempo diciendo, a ver, ¿esta será? O no creo que es esta. Ah, no, tal vez la otra. No tienes un criterio lógico para estar seguro de que lo que tú has escogido está bien. En cambio, cuando trabajas con ejes, sí hay criterios lógicos. Mira, el eje 1 solito, uy, ¿por qué no se ve mi imagen? A ver, espera, si me doy cuenta que no estoy compartiendo mi imagen. A ver. Ahora sí, ¿me ven? Ya, listo. ¡Ah! Pero no se ve con el fondo. A ver, ¿qué ha pasado por esta cosa del mal? No, dice que no se puede compartir el fondo. Ya, la porra, no importa. Ya. A ver, mira. Y ahora sí se puede ver, ¿no? Ya. Mira, el eje 1 solito, va a ser el tema. Mira, el eje 1 solito va a ser el tema. El eje 1 más el eje 2 van a formar el tema central. Y en las universidades Pichiruchi se va a considerar eso como título. El eje 1 más el eje 2 más el eje 3 juntos van a formar un título en la uni. El eje 1 más el eje 2 más el eje 3 van a formar también la afirmación principal. ¿Pero cómo? Ah, es que el título, el tema central y el tema van en frase. En cambio, la afirmación principal es una oración. Profesor, ¿y cómo, Michi, puedo saber eso de la frase y la oración? Te voy a dar un método, pero así infalible. Se llama el método del chisme. ¿Está bien? Escucha, ¿cómo es eso del método del chisme? Si les digo, bebés, les tengo un chisme, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Van a querer que les cuente o no? Chismecito, cuente. Ya yo les digo, bebés, los que ingresaron el ciclo pasado,
y me quedo callada. ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué pasó, profesora? Termine de contar el chisme, ¿sí o no? Eso, porque eso será un chisme. Los que ingresaron el ciclo pasado. No, pues. Ya. Pero esa parte que les he dicho, ¿contiene un verbo o no contiene un verbo? A ver, díganme. Sí, ¿cuál es el verbo? Ingresaron. Pero no hay chisme, entonces no hay oración. ¿Por qué? Técnicamente podemos decir que el verbo está subordinado, pero a nosotros nos importa un rábano eso. Lo que nos interesa es que no es un chisme. ¿Está bien? Entonces, mira, yo les digo, bebés, bebés, los que ingresaron el ciclo pasado viajarán a Marte. Ya, ahí les he contado el chisme completo, ¿sí o no? ¿Hay chisme completo o no? Ahí sí. ¿Y cuál es el verbo independiente ahí? Viajarán. Entonces, puede que una construcción tenga verbo o no tenga verbo. Lo que te importa es que si es un chisme o no es un chisme. Si es un chisme, es oración. Si no es un chisme, pues no es oración. ¿Está bien? Ya mira. Entonces, vamos a ver aquí. El tema es el asunto del que trata un texto, eso tú ya lo sabes, ¿no es cierto? Puede ser un tema real o ficticio, expreso o tácito, sin verbo o con verbo subordinado, lo que te he dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les digo, el tema puede ser la escoba, el tema puede ser el televisor, el tema puede ser la democracia. Está bien. Pero también el tema puede ser los que ingresaron el ciclo pasado. Pero tiene verbo, pero no es chisme. Ya, escucha. Aquí es el eje 1 solito, el tema es el eje 1. ¿Por qué es el eje 1? Porque tiene mayor cantidad de rastros verbales, porque ejerce una fuerza centrípeta, porque tiene mayor importancia y además es muy general. ¿Estamos? Ahora, el tema central, ¿se parece mucho al tema? Sí, pero es la unión del eje 1 más el eje 2. ¿Está bien? 1 más 2. No es solo el eje 2, es 1 más 2. ¿Ok? Es un poco menos general. Ahora, ya sea el tema o el tema central, como no es un chisme, todo lo que no es un chisme y luego se complementa con un verbo para que sea chisme, tú lo puedes reemplazar por uno de estos 4 pronombres. ¿Está bien? Entonces, mira, acá te doy estos de aquí, que no son chismes. Ahora, por ejemplo, mira, si yo te digo, los que ingresaron el ciclo pasado, ¿con cuál de estos pronombres tú los puedes reemplazar? A ver, dime, ¿con cuál? ¿Con cuál lo reemplazas? A ver, dime, con ellos, muy bien. La computadora, ¿con cuál pronombre reemplazas? La computadora. Ella. El cerebro humano. Él, muy bien. Los estudiantes que no ingresaron. Ellos. Los que murieron en batalla. Ellos. La niña de la lámpara azul. Ella. Caperucita roja. Ella. El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Él. Las neuronas. Ellas. Mira, mira, ellas. Ajá, ya. Entonces tú te das cuenta que el tema central son sustantivos o frases nominales que pueden ser reemplazados, ¿por qué? Por uno de estos 4 pronombres. No son chismes, ¿ya? Es de quien se dice un chisme. A ver acá, el título. El título es una frase que da nombre al texto. Si da nombre, también pues, puede ser reemplazado por un pronombre, ¿sí o no? Cualquier nombre, por ejemplo, la escoba, nombre sustantivo, acuérdate. Cualquier nombre, la escoba, puede ser reemplazada por un pronombre, ella. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir? Incluye al tema. ¿Por qué incluye al tema? ¿Por qué? Porque el título tiene 3 ejes, pues. No es que solamente es el tercer eje, no, sino tiene el eje 1, más el eje 2, más el eje 3. Entonces, si tiene el eje 1, pues entonces está incluyendo el tema, bebé. Ya, a ver, ¿qué más? No afirma ni niega. Igual, no tiene verbo o el verbo subordinado, o sea, no es chisme.
Aquí está, acuérdate, es eje 1 más eje 2 más eje 3. Acuérdate, como tiene eje 1, entonces está incluyendo al tema, pues sí o no. Claro. Ya, ¿qué más podemos decir? Anuncia el tema, anuncia también a la afirmación principal. ¿Por qué anuncia la afirmación principal? Porque acuérdate que la afirmación principal también tiene eje 1 más eje 2 más eje 3. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más podemos decir? Especifica un poco más que el tema y el tema central. Y es formal, ¿ya? ¿Cómo es eso de que es formal, profesora? Ahora vamos a ver. Y ahí me olvidé de colocar. Digamos, va en tercera persona. El título, como es formal, va en tercera persona. Ahora, el titular se parece muchísimo al título. Solamente tiene pequeñitas diferencias. El titular puede tener verbo. Acuérdate que titular es lo que aparece en los periódicos o en las noticias, ¿no? Aquí sí puede tener verbo. Llama la atención, esa es la gracia. Quiere que tú leas el texto. Es informal y bueno, acá falta, está en segunda persona. Una cosita más con respecto al título. Solamente hay una excepción. Solamente hay una excepción acá. Puede ser que tenga verbo siempre y cuando vaya en pregunta. Como tú has visto los títulos de plan de redacción, ¿no es cierto? En los títulos de plan de redacción aparecía, por ejemplo, en algunos, ¿no? ¿Qué es la física cuántica, por ejemplo? Pero ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo que está disminuyendo, digamos, al verbo? ¿Qué es lo que está disminuyendo? Ya, los signos de interrogación. Mira lo que te estoy diciendo. Ya. Ahora, ay, caracho. Aquí tenemos esto. A ver, dime tú, ¿cuál es título y cuál es titular? A ver, el primero, ¿será título o titular? ¿Qué dices? ¿Qué son las pseudociencias? ¿Será título o titular? Título. A ver, ya, título. Entérate todo sobre las pseudociencias. ¿Qué será? Titular. Muy bien. Mira, está en segunda persona tú. Aprende a enfrentar las pseudociencias. Titular. Muy bien. Definición y origen de las pseudociencias. Título. Lo que necesitas saber sobre las pseudociencias. Titular. Pseudociencias, definición y origen. Título. Pseudociencias en épocas de pandemia. Título, claro. Y 10 datos siempre que te aparezcan 10, 5, 4, 12, 20. Esos son titulares. ¿Está bien? Nunca, nunca en tu tesis, por ejemplo, vas a colocar 10 datos. No, 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 no. ¿Ya? Nunca. Eso no ocurre. ¿Ya? Bien. A ver acá. La afirmación principal es la oración que sintetiza la postura del autor. ¿Ya? O sea, no es lo mismo que opiniona. La opinión es subjetiva. La afirmación principal no. La opinión es subjetiva porque, por ejemplo, digamos, el tema es el aborto, y la opinión sería el aborto es bueno, el aborto es malo, el aborto depende. ¿Está bien? Es subjetiva, no te dice mucho. Las opiniones no se respetan. Ya luego, profesora, pero sí, no, no, no. Acuérdate que las opiniones pueden ser, yo opino que tú debes morir. No, pues, ¿cómo vas a respetar eso? ¿Ya? Entonces, mejor no se respetan las opiniones. Entonces, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que sí tiene este peso, digamos? La afirmación principal y los argumentos. Eso sí, ahí así, ya estamos hablando de algo serio. Entonces, acá, la afirmación principal incluye al tema. ¿Por qué incluye al tema? Porque contiene al eje 1. La afirmación principal no es el eje 3, es la unión del eje 1 más el eje 2 más el eje 3 y hasta el eje n. Ya, tiene verbo independiente, o sea, es un chisme. Ahí está, ¿ves? Implica una postura a favor, en contra o neutral. Y, o sea, involucra la opinión, pero no es subjetiva. Se refiere al tema, ahí está, porque incluye el eje 1. ¿Qué cosa puede requerir? Va a depender eso de qué tipo de texto, que justamente en la siguiente clase lo que vamos a hacer, el tipo de texto. Va a depender del tipo de texto. Si es un texto argumentativo, pues va a requerir opinión, argumentos, conclusión. Si es un texto narrativo, va a requerir inicio, nudo, desenlace. Si es un texto expositivo, va a requerir pasos, procesos. ¿Está bien? Ya. A ver, acuérdate que debemos diferenciar entre opinión. Uy, diablos. Ahí me olvidé de colocar los colores.
He abierto el archivo anterior. Ya bueno. Opinión, afirmación principal, argumento y conclusión. Mira, acá tenemos, esto, ¿eh? La acupuntura es mala. ¿Qué cosa será? Será una opinión. Esto debía aparecer en rojo. Ya. Es una opinión. ¿Está bien? La acupuntura pone en riesgo la vida. ¿Qué cosa es? Es una afirmación principal. ¿Por qué es una afirmación principal, bebé? Porque, acuérdate, es mala, es buena, esa es la opinión. Ahora me dicen, la acupuntura pone en riesgo la vida es lo que yo voy a sustentar. ¿Con qué voy a sustentar eso, bebé? ¿Con qué lo sustento? Con argumentos. La labor policial disminuye la delincuencia. Ah, ya. ¿Eso qué cosa es? Una afirmación principal. Eso es lo que se va a sustentar. A ver, ¿por qué me dices tú que la labor policial disminuye la delincuencia? ¿En qué te basas? Ah, entonces yo doy argumento 1, argumento 2, argumento 3. Se debe informar a la población sobre los riesgos de la acupuntura. Eso no es una opinión, no es una afirmación principal, no es un argumento, es una conclusión. Después de que yo haya sustentado con mis argumentos, entonces llego a la conclusión de que se debe y ser es necesaria, esa es una opinión, es como si dijera es buena, ¿no es cierto? Es algo subjetivo. El abandono de tratamientos efectivos para usar acupuntura puede conducir a la muerte. Ese es un argumento. Hola, hola, se colgó. Ya, bueno, a ver, un ratito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, entonces, a ver, se ha colgado. Ya, ya, a ver. Un ratito voy a... Ya, ya se ve, ¿no? Ya, listo, continuamos, continuamos. Ya, continuamos. Telefónica del mal. Ya les decía, bebés, esto de acá, el abandono de tratamientos efectivos para usar acupuntura puede conducir a la muerte. Ese es un argumento. ¿Por qué? Porque acuérdate, este de acá era la afirmación principal. Esta era la afirmación principal, o sea, ¿y con qué lo sustento? La acupuntura pone en riesgo la vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? A ver, me dicen, a ver, sustenta, sustenta. Ah, ya, primer sustento, este de acá. Ahora, mi argumento yo lo puedo ilustrar con ejemplos. Los ejemplos no son afirmaciones principales. ¿Está bien? La ciencia ha demostrado que la acupuntura no cura ninguna enfermedad. Ese es otro argumento. Las agujas usadas en la acupuntura pueden transmitir enfermedades. Otro argumento. Entonces, de aquí yo saco mi máximo común divisor y digo, ah, ya, la acupuntura pone en riesgo la vida. Y la conclusión de eso es que se debe informar a la población sobre los riesgos de la acupuntura. Esta era mi opinión. ¿Te das cuenta? Ya. Con la práctica vamos a hacer eso mejor. Acá les pongo cuatro, cuatro ideas. ¿Está bien? Ahora dime tú, de estas, ¿cuál es el tema? Acuérdate que el tema es solo el eje uno. Solo el eje uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema? Perú, muy bien, Perú. El tema central. Antes de que me digas cuál es el tema central, dime cuál es el eje 2. ¿Cuál es el eje 2? Solo el eje 2, nada más. Economía, muy bien. Ahora dime cuál es el tema central. Economía peruana, muy bien. Ahora dime tú, ¿cuál es el eje 3? Solo el eje 3. Crisis, ya. Dime cuál es el título. A ver, ¿cuál es el título? Ajá. Y el otro es una oración, es un chisme. Ahí está, la afirmación principal. Muy bien, bebés. Ya. Ahora, ¿qué quieren hacer, bebecitos? ¿Qué quieren hacer? ¿Ah? ¿Quieren Kahoot, mis bebés? Muy bien, mis bebés. A ver, espérense un ratitito. Un ratitito. A ver. Está fallando esto.
voy a entrar y salir, ¿ya? Porque está fallando esta cosa. Un ratito. A ver, ¿dónde está? Un ratito voy a salir de la pantalla y ahorita llego, ¿ya? Oye, espérense. Un ratito. Ay, esta cosa. ¿Dónde está? Ya vayan entrando al Kahoot, bebé, vayan entrando al Kahoot. Vayan entrando al Kahoot todos para que cuando yo regrese rapidito, ahí ya todos puedan. A ver. Sistema. Un ratito. Ya a ver un ratito, bebé. Regresando. Vayan entrando al Kahoot todos. Ya. Ya entraron. Ahora voy otra vez a la clase. Ya, un ratito, ahorita pongo el número. A ver. Un ratito. Listo. A la pantalla. Ya, ahora sí. A ver. No hay problema si nos demoramos un poquito, nos quedamos más tarde, ¿ya? Nos quedamos más tardecito. Ya. A ver. Carga, carga. Ay, qué cosa tan horrorosa. Ya. Listo. Ahorita aparece el numerito. Listo. 9290152. 9290152. Gracias, Sandrita linda. Isa. Fish. Bebé Adriano, qué bonito, es bonito. Ya, muy bien. 5, 4. ¿Quién será el bebé Adriano? 3. No, no hay ningún Adriano. Yo pensé que ustedes sabían quién era. 2, 1. Ay, qué espeso, loco, perro del mal. Ya. Ay, ahí está. Ya listo. Bebé Isa. Ya, ahora sí, ¿ah? Ya, a ver, bebés. Te van a traumar al inicio. Pero vamos a ver. ¿Cuáles son las herramientas más importantes de razonamiento verbal? Primero está facilito. A ver. No se me equivoquen ahí, bebés.
Ah, ya, muy bien. Hipótesis. Acuérdate de nuestro mantra. Rastros verbales, hipótesis y comprobación. Ya. Muy bien, Rodolfito. Esto lo voy a pasar y les voy a explicar. No, les dije que les iba a explicar después. Espérense. Eso no lo hemos hecho en clase. Ya. Ahorita les voy a explicar cuando trabajemos esto. Ya. A ver. ¿Cuál es el eje uno? Pero ni han leído. Ay, estos salvajes. Lean. Ay, estos. Están champeando por las puras bebés. Tienen que aprender. ¿Ves? ¿Ves? No les digo. No les digo. A ver. Rastros verbales, bebé. Rastros verbales. Vamos a ver. Me dicen sus nombres. Mira, sus nombres. ¿Los nombres de quién? De ella. Estos serán los nombres. Ellas. ¿Está bien? Mira. Su misión. ¿La misión de quiénes? De ellas. Mira. ¿Estás viendo, no? No te quejes, Amira. Era la de custodiar las manzanas de oro que provenían del sol. Ahora, escucha. Tú dices, mi otra hipótesis, profesora, es que el tema sea las manzanas de oro, ¿sí o no? Y acá está rastros verbales. Mira, las manzanas de oro provenían manzanas de oro. Cuando una palabrita concuerda en género y número con el sustantivo, entonces es un rastro verbal de concordancia. Ahora vamos a ver esto. Mira, me dice, Gaia creó, pero profesor, acá también puede ser que me hablen de Gaia en el texto y tiene sus rastros verbales, ve. Creó es rastro verbal de Gaia, ¿sí o no? Ya, mira. Ya, pero luego dice, estos dorados frutos, ¿cuáles son los dorados frutos? ¿Cuáles? Manzanas de oro. Pero manzanas está en femenino plural, y dorados frutos está en masculino plural. Entonces, esto de acá no concuerda en género y número. Entonces es un rastro verbal de sentido. Tú sabes que se está refiriendo a eso. Estos es rastro verbal de dorados frutos, pero dorados frutos es rastro verbal de manzanas de oro. Por lo tanto, esto también es rastro verbal de manzanas de oro. ¿Me dejo entender? ¿No es cierto? Ya, dice, encomendó. ¿Quién encomendó? ¿Quién encomendó? Gaia. Gaia encomienda. ¿A quién encomienda? ¿A quién encomienda? Encomienda a estas. ¿Y quiénes son estas? Las Hespérides. Ahí está, Hespérides. Pero en el jardín de las Hespérides, ¿de quién diablos era ese jardín? De las Hespérides. Crecían otras plantas, crecían el rastro verbal de otras plantas. Pero otras plantas está haciendo referencia a una planta. ¿A cuál? A la manzana. Ya mira. Luego dice, un feroz dragón puesto ahí por mandato, las ayudaba. ¿A quiénes las ayudaba? A las Hespérides. La diosa lo había decidido así porque no se fiaba demasiado de las 4 hermanas. ¿Cuáles son las 4 hermanas? Las Hespérides. Entonces, la mayor cantidad de rastros verbales, ¿a qué está apuntando, bebés? ¿Está apuntando a las manzanas? No. Las manzanas también son eje, es el eje 2, pero no el eje 1. Están hablando de las Hespérides. ¿Está bien? ¿Me dejo entender, bebés, o no? ¿Se entendió? Sí, ya volé, profe. Ahora van a volar más. A ver, miren.
¿Cuántos rastros verbales no son del mismo sustantivo? Tú tienes que preguntarte, ¿provenían de qué rastro verbal? ¿Estos de qué rastro verbal? ¿Su cuidado de qué rastro verbal? Y así, ¿ya? Están champeando. Algo me dice que están champeando, bebés. Ah, sí acertaron. A ver, claro, ¿quiénes provenían? Las manzanas. Estos dorados frutos, estos, las manzanas. Su cuidado, ¿el cuidado de quién? De las manzanas. Otras plantas, plantas de manzana. Mágicos, no, profesora, no. ¿Por qué no? Porque mágicos está haciendo referencia a poderes. ¿Y poderes de quiénes? De otras plantas, ni siquiera de la manzana. No de la manzana. Los poderes mágicos de otras plantas. Puesto, ¿quién fue puesto ahí? Lado. Ya está, listo. Muy bien, mis bebés. Pensé que iban a morir. Ya, ahora, si se equivocan en la siguiente, suelto mi ga, bebé. Porque ya les acabo de decir. Ni uno tiene que equivocarse. Uno que se equivoca, suelta mi ga. Uno que se equivoque. A ver, pues yo por eso le digo, suelto mi ga si uno se equivoca. B. Ga, bebé, ga. Manzanas de oro, pues ¿quiénes provenían? Las manzanas. Estos, manzanas, los frutos son las manzanas. Su cuidado de las manzanas. Otras plantas de las manzanas. Ay, ya bebés. La siguiente, lo mismo. Pregúntese a qué se refiere cada uno. Claro, dos. A ver, ¿por qué, bebés? Me dicen, creó. ¿Quién creó? Gaia. Encomendó. ¿Quién encomendó? Gaia. Aquí, en la otra. La diosa. ¿Quién diosa? Gaia. No, bebés. Era. ¿Quién no se fiaba? Era. Entonces hay dos, dos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Ya mira. Suelto mi gas si es que no lo marcas bien. Todos tienen que marcar bien. A ver. Muy bien. Ahora suelten su gas ustedes, bebés. Suelten su gas ustedes. Muy bien, pero con micrófono, pues, bebés. Ya. ¿Cuántos rastros verbales no son del mismo sustantivo? Si se equivoca la mitad, suelto mi ga. Bebé, ga. A ver, mira. ¿Dorados de qué? De frutos, o sea, de manzanas. ¿No es cierto? Dioses de, ¿a qué se refiere? ¿A todos los dioses? No, a Hera y Zeus. Feroz, ¿a quién? Al lado.
Hermanas, ¿de quién está hablando? De las Hespérides. ¿Está bien? Entonces, los cuatro son de distintos, pues. Ya. Ya, a ver acá. Claro, muy bien, bebés, pero se equivocaron. A ver, mira, el matrimonio, ¿de quién? De Cera, de Hera y Zeus. Los dioses, ¿a qué dioses se refieren a todos? No, a Hera y Zeus. En cambio, mágicos es de poderes. ¿Y los poderes de quién? ¿De Hera y Zeus? No, de las otras plantas. Ah, ya. No te vayas a equivocar acá, bebé, ¿ah? Al toque, mi bebé. Claro, hoy ve, Gab, bebé, Ereiseus, Ereiseus. ¿El matrimonio de quién? De Eriseus, de los dioses Eriseus. Ya, muy bien, Alexa. Aquí, aquí yo sé que se van a equivocar. Yo sé que van a marcar, yo sé que van a marcar, yo sé que van a marcar, yo sé, yo sé. Van a marcar dos. Ve, no digo, marcaron dos la mayoría y cayeron de mi trampa malévola. A ver, ¿por qué bebés? ¿Quién es feroz? El dragón. ¿Y qué dragón? Ladon. ¿El nombre de quién? De Ladon. ¿Quién fue puesto ahí? Ladon. Y ahora, escucha, escucha. ¿Quién ayudaba? Ladon. ¿A quién ayudaban? A las Hespérides. Es rastro verbal de ambos, del dragón y de las Hespérides. Y no se fiaba, ¿quién no se fiaba? Era. ¿Te das cuenta? Ajá, cayeron, cayeron, cayeron. Ya, a ver, no vaya a ser que te equivoques, ¿ah? Ni uno quiero que se equivoque acá, ni uno. Claro, pues Gab, bebé, no está hablando de las hermanas, está hablando de Ladon. Todas esas son rastros, todos esos son rastros verbales de Ladon. Ya. Ah, yo creo que ustedes se están equivocando a propósito, ¿no, bebé? No sean chistosos, ¿ah? A ver acá. Muy bien, bebés. Claro, los nombres de quién? De las Hespérides. Su misión de las Hespérides. Las Hespérides. Crecían no, crecían son de las otras plantas que no eran manzanas. Y poderes es de esas plantas. ¿Está bien? Cuatro, acá está, de las Hespérides. Ay, caracho, qué feo me salió. Se me fue. Ya, ya listo. A ver acá. No te equivoques. Jardía dice jardín. Ya, muy bien. Ve, hay uno, hay uno, hay uno. Ya. La última.
Claro, como que lo que vale, no que me han puesto, sino lo que vale es el amor, qué gracioso estos bebés del mal. Y a ver acá. Fía, muy bien, Fio linda. Stephanie, wow, matriarcado, matriarcado. A ver acá. Alexa, matriarcado puro. Muy bien, Joaquín y Jesús. Muy bien, a ver cuánto ha sido el porcentaje. 54 están bien, bebés, están bien. Muy bien. Entonces regresamos acá, ¿ya? ¿Les ha gustado, bebés? Todo por el guys en esto. Ya. ¿Les ha gustado? Nos vamos a quedar un rato más, ¿ah? Nos vamos a quedar un rato más, bebés. No se me vayan a ir. Ya, a ver. ¿Cómo resolvemos comprensión de lectura? Mira, presta atención. Primero se analiza la pregunta con las alternativas. Luego se lee el texto. Así, en ese orden. Ya, mira. Ya. Ahora, me dicen, acá. ¿Cuál es la afirmación principal? Debe ser. ¿Cuál es la afirmación principal? Entonces, ese es tu rastro verbal de instrucción, pues, la afirmación principal. Entonces, si es que te están pidiendo la afirmación principal, ¿qué significa eso? La oración debe tener el eje 1 más el eje 2 más el eje 3, ¿sí o no? Eso es lo que significa. ¿Me dejo entender? ¿Te das cuenta cómo razonamiento verbal es full matemática? Ya, ahora mira, tú debes de detectar los 3 ejes en cada una. ¿Cuál es el eje 1 en la A? El eje 1 en la A es trilce. ¿Está bien? Mira, ¿cuál es el eje 2? Experimentación formal. Y el eje 3 se manifiesta. Aquí, en la B, ¿cuál será el eje 1? A ver, dime, ¿cuál es el eje 1? ¿Cuál es el eje 1? Vallejo, muy bien. ¿Cuál es el eje 2? Obra poética. ¿Y cuál es el eje 3? 3 etapas. Muy bien. Aquí, en la C, ¿cuál es el eje 1? Vallejo. ¿Cuál es el eje 2? Diversos géneros. ¿Y cuál es el eje 3? Desarrollado. Como ha escrito, pues, ¿no? Ya. En la D, ¿cuál es el eje 1? Vallejo. ¿Cuál es el eje 2? Género lírico. ¿Cuál es el eje 3? Destacado. En la E, ¿cuál es el eje 1? Vallejo. ¿Cuál es el eje 2? Producción poética. ¿Cuál es el eje 3? Notable. Entonces, ¿qué haces? Sacas tu máximo común divisor. ¿Cuál es tu máximo común divisor del eje 1? ¿Cuál será el posible eje 1? ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser el eje 1? Vallejo. ¿Cuál puede ser el eje 2? ¿Cuál podría ser el eje 2? Obra poética, ¿no es cierto? O sea, la poesía, ¿no? Lírico es poesía, pues, ¿no es cierto? Entonces, mira, con estas hipótesis, a partir de estos rastros verbales, haces tu hipótesis. Ahora, tu hipótesis necesariamente se va a cumplir, no necesariamente, pero para eso lees el texto, pues, para comprobar si es que sí, si es que no. Pero tú tienes que entrar ya con una hipótesis en tu cabecita. ¿Está bien? Ya. Tú ves acá César Vallejo. Tú dices, uy, creo que se va a cumplir mi primera hipótesis, mi hipótesis original. ¿No es cierto? Mira lo que dice. Ha desarrollado. ¿Quién Michi ha desarrollado? Vallejo. Su obra. Y luego tú lees diversos géneros literarios, profesora. Y acá me dice, en la C, yo creo que esa es profesora, marco sin leer. No, bebé, no marques sin leer. Lo que tú tienes que hacer es verificar si es que eso se cumple. ¿Será ese el eje 2? ¿Tú crees? A ver, vamos a ver. Porque si fuera el eje 2, en todo el texto habría referencia a ese eje 2, ¿sí o no? El narrativo. ¿Qué cosa es el narrativo? Un género literario. ¿El expositivo qué es? Un género literario, rastro verbal de eso. Ahora tú ves aquí, dice, sin embargo. Entonces, ¿qué piensas?
va a venir un efecto contrario al efecto que se esperaba. ¿No es cierto? El bate, ¿quién diablos es el bate? ¿Quién es el bate? ¿Quién es el bate? Ya, pero ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Vallejo, Vallejo, rastro verbal de Vallejo. Ha destacado, ¿quién ha destacado? Vallejo. Y me dicen acá el lírico, ojo con esto, el lírico. Ahora, mira, a ver, lo voy a poner eso mejor con otro color, lírico. Ya. Me dice, respecto a este género, ¿cuál es este género? ¿Cuál es este género? Lírico, claro. Su obra, ¿la obra de quién? De Vallejo. Ah, cuando me dicen destacado, tú piensas a destacado seguramente que es la D. Espérate, espérate, todavía no te apresures. Vamos a ver a dónde apuntan los rastros verbales. Su obra de Vallejo puede ser dividida. ¿Quién puede ser dividida? La obra de Vallejo. La obra, no toda la obra lírica de Vallejo. Su obra lírica. ¿Está bien? Esto también es rastro verbal de lírica, su obra lírica, porque me dice respecto a este género, su obra, la obra lírica. Puede ser dividida aquí en la obra lírica en tres etapas, tres etapas. La de influencia modernista, ¿qué cosa es esto? Una etapa de qué? De la obra lírica. ¿De quién? De Vallejo. Está representada, ¿quién está representada? Esta etapa, la primera etapa. ¿La primera etapa de qué? De la obra lírica. ¿De quién? De César Vallejo. Los heraldos negros, ¿qué cosa es? Es un ejemplo. ¿De qué? De la primera etapa. ¿De qué? De la obra lírica. ¿De quién? De César Vallejo. La de experimentación formal, ¿qué cosa es? La segunda etapa. ¿De qué? De la obra lírica. ¿De quién? De Vallejo. Se manifiesta ¿quién? La segunda etapa. ¿De qué? De la obra lírica. ¿De quién? De César Vallejo. Trilce, ¿qué diablos es Trilce? Un ejemplo, ¿de qué? De la segunda etapa, ¿de qué? De la obra lírica, ¿de qué? ¿De quién? De César Vallejo. La de compromiso social, ¿qué cosa es? La tercera etapa, ¿de qué? De la obra lírica, ¿de quién? De Vallejo. Cuyo poemario, ¿de quién? De la tercera etapa, ¿de qué? De la obra lírica, ¿de quién? De César Vallejo. España parte de mí este cáliz, ¿qué cosa es? Un ejemplo, ¿de qué? De la tercera etapa, ¿de qué? De la obra lírica, ¿de quién? De César Vallejo. Ahora dime tú, sin lugar a dudas, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver. No, no. La B, pues, la B. ¿Por qué la B? Acá no te estoy diciendo primera etapa. Mira cuántos rastros verbales de etapa. Primera etapa, segunda etapa, con el ejemplo y todo. Etapas, etapas. Entonces, ¿qué tenemos? El eje 1 es Vallejo. El eje 2 es la lírica, o sea, la obra poética. Y el eje 3, las etapas. ¿Me dejo entender o no? ¿Me dejo entender, bebés? ¿Bebés? Ya, mira. Listo. ¿Se pueden quedar 10 minutos más o no? ¿Se pueden quedar 10 minutos más para hacer uno más, sí? Ya, mira. A ver acá. Lo mismo. ¿Qué es lo que resuelves primero? Primero analizas las preguntas con las alternativas y luego el texto. ¿Estamos? Ya. A ver, voy a analizar la pregunta. ¿Qué cosa me dice la pregunta? ¿Cuál es el tema central? O sea, ¿qué te están pidiendo? Eje 1 más eje 2. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Te das cuenta de la importancia de ubicar los rastros verbales de instrucción? Recontra importante. Ahora, dime tú, ¿cuál será el eje 1 en la A? ¿Cuál es el eje 1 en la A? Claro, OMS. Este es tu eje 1. Ahí está, el eje 1. ¿Cuál será el eje 2? Te están pidiendo hasta eje 2 nada más. ¿Cuál es el eje 2? El bienestar mundial.
Ya, la búsqueda sería el eje 3. Ya listo. Aquí, en la B, aquí vas a morir. A ver, dime, ¿cuál es el eje 1? Todo esto, bebé. Sistema Mundial de Vigilancia Sanitaria, todo esto. No solamente sistema, no es cualquier sistema. No es solamente un sistema mundial, no es solamente un sistema mundial de vigilancia, es un sistema mundial de vigilancia sanitaria. Todo esto es el eje 1. ¿Cuál es el eje 2? El fortalecimiento. Ya, ¿cuál es el eje 1 en la C? El eje 1. No, acá es la OMS. Acá, mandato del secretario. Y acá, ampliación. Ya, a ver acá, en la D, el eje 1. OMS. Recomendaciones y evitar pandemias. Ya, en la E, ¿cuál es el eje 1? Claro, la próxima pandemia, ¿no es cierto? Recomendaciones eje 2 y ya, para evitar la eje 3. Muy bien. Entonces, sacas tu máximo común divisor. Máximo común divisor. Según tu máximo común divisor, ¿cuál es el eje 1? OMS. Muy bien, OMS. ¿Y cuál es tu eje 2? A ver, ¿cuál es el eje 2? Ya, recomendaciones. Y ahí si quieres también sacas tu eje 3, pandemia, ya listo. Ya, a ver, entonces ahora analizamos. La Organización Mundial de OMS, profesora. Profesora, siempre el eje 1 va a estar al inicio. No, bebés, no, no siempre. A ver, señaló, ¿quién diablo señaló? La OMS. Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Recomendaciones. Evitar futuras pandemias. Pandemias. Uno, crear un fondo económico. ¿Qué cosa es crear un fondo económico? Una recomendación. ¿Para qué? Para evitar futuras pandemias. ¿De quién es la recomendación? De la OMS. Dos, mejorar el sistema mundial de vigilancia sanitaria. ¿Qué cosa es? Una recomendación. ¿Para qué? Para evitar pandemias. ¿De quién? De la OMS. Aquí. Tres, lo mismo. Cuatro, lo mismo. Cinco, lo mismo. Ya, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Te has dado cuenta? Es algo matemático, matemático. ¿Ya? Es matemático. Nada que me suena, que creo que sí, que creo que no. Profesora, quería aclarar algo, acá en la anterior. Profesora, pero usted me ha dicho que acá la respuesta es D, pero no entendí bien porque esta de aquí está en el texto. La experimentación formal de Trilce está acá. Esta también está. Esta también está. Todas están en el texto. ¿Y por qué era esto? Porque acá en el texto estaban, se ejercía la fuerza centrípeta sobre esos tres ejes, pues. Que algo esté no quiere decir que sea la respuesta. Mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas la diferencia entre verdadero y correcto, ¿ya? Tú me preguntas, profesora, ¿cómo se llama? Yo te digo Doris Vera. Mi respuesta es verdadera porque así está en mi DNI y además es correcta porque está respondiendo a la pregunta. Si me preguntas, profesora, ¿cuántos años tiene? Y yo te digo Doris Vera, mi respuesta será correcta o incorrecta. Escucha, incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque no está respondiendo a la pregunta. ¿Será verdadera o falsa? No, ¿ya ven? Cuando dicen volé se están rindiendo. Otra vez, otra vez. En lugar de decir volé, ¿qué tienen que...? Porque cuando usted dice volé, están diciendo me rindo. En lugar de decir me rindo, ¿qué deben decir? Profesora, repita, yo repito. Escucha, si me preguntan, profesora, ¿cuál es su nombre? Me están preguntando por mi nombre.
Y yo les digo Doris Vera. ¿Mi respuesta es verdadera? Sí, mi respuesta es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque está en mi DNI, así me llamo. ¿Mi respuesta es correcta? Sí, es correcta. Ahora me dice, profesora, ¿cuántos años tiene? Y yo les digo Doris Vera. Ahora piensa, ¿mi respuesta será correcta? No, mi respuesta es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? ¿Por qué es incorrecta? Porque no está respondiendo a la pregunta es por el año. Ahora, ¿mi respuesta será verdadera o falsa? Verdadera, muy bien, Sandrita. ¿Por qué es verdadera? Porque se puede comprobar, está en mi DNI. Son mis datos. Entonces, fíjate, ¿ah? Claro, no debes confundir la verdadera con la correcta. A, C, D y E son verdaderas. ¿Por qué son verdaderas? Porque están en el texto. ¿Pero son correctas? No, 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 no. Porque acá me están pidiendo la afirmación principal. Y ninguna de estas otras son afirmaciones principales. ¿Por qué no son afirmaciones principales? Porque no contienen el eje 1 más el eje 2 más el eje 3. No contienen. Trilce no es un eje. ¿Está bien? Diversos géneros no es un eje. Ha destacado no es un género, no es un eje. Notable no es un eje. ¿Me he dejado entender, sí o no? ¿Ahora has entendido? Ya ven. Entonces, cuando no entiendan, no se rindan. Ah, si despide el tema central sería la división de la obra poética de Vallejo. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Si quieres con dos ejes nada más, la obra poética de Vallejo. ¿Ya? Mira. Ya, a ver aquí. Para resolver con rastros verbales, pues bebés. Acuérdate, rastros verbales, hipótesis, comprobación. Profesora, ¿cuál es lo más fácil? ¿Qué palabra es más fácil para mí? Tóxico. Tóxico, ¿cuál podría ser? Veneno. Entonces ya tengo C1. Con eso resolví. Ya está. ¿Te das cuenta? Ya está. Pero como no estamos en el examen, no podemos pasar así nada más. Otro que es facilito. Otro que es facilito. Acá, corrosivo. ¿Qué me dice? Desgastar royendo. Ah, ya, corrosivo. Ahora, lo difícil está en estos dos. Aquí ya necesitas algo más de vocabulario. Cáustico. Cáustico, ¿qué cosa es? Quema tejidos. Por ejemplo, la lejía. ¿Está bien? Y abrasivo, por ejemplo, el detergente. ¿No es cierto? Abrasivo. Desgasta o pule por fricción. Ahí está el detergente. ¿Me dejo entender o no? ¿Se entiende? ¿Bebés? Ya, mira. A ver acá. ¿Cuál es la oración que debo hacer? Siempre debo hacer yo una oración. Mi X. Y mi oración la hago con variables. Bueno, mi R, perdón. Mi R. Ya, y mi oración siempre la hago con variables. X es un hueso de Y que es una extremidad. ¿Cuál es la que calza ahí? A ver, ¿cuál es la que calza? X es un hueso de Y que es una extremidad. ¿Cuál es? La D, pues claro, no ni duden. Ni duden, no hay por qué dudar. Ya, mira. En precisión léxica, rastros verbales, bebé. Ya, a ver acá, me dicen actores, papel, para. Su objetivo es este. ¿Qué cosa? Papeles, protagónicos, películas. Ya, ¿cuál es?
Claro, ¿por qué dudan? Se están preparando para, o están seleccionando para. Ya, a ver acá, rastros verbales, rastros verbales. Soluto, solución. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál es? Diluyendo, bebés, antonimia, antonimia, antonimia. Ya, a ver acá. Me dicen, los animales enjaulados pueden ser agresivos. Animales en general. Y acá me dicen un tigre boxeador. Te está yendo de lo general a lo particular. Entonces acá hay una inclusión. Entonces solamente puede ser verbigracia y, por ejemplo, no puede ser ninguna de las otras. Listo. Golpeó a su cuidador. ¿Qué cosa es? Una causa. Una causa por la que este es un ejemplo de la agresión. Entonces puede ser ya que o debido a qué. Claro. ¿Y por qué acá no puede ser por lo tanto? Porque no este no es un efecto. O sea, que haya golpeado a su cuidador no es la causa de que haya matado a personas. No. Lo que estoy dando es otro dato más. Pero ese otro dato más le estoy poniendo incluso, ¿por qué? Para que se sienta, para que se note el efecto wow, el impacto. ¿Está bien? Listo. Ya está. ¿Me he dejado entender o no, bebés? ¿Sí o no? Ya. ¿Van a aplicar lo que están aprendiendo acá o no? Por las puras estoy hablando yo. Miren, ¿ah? Ya, apliquen. Ya, bebecitos, ¿qué han aprendido hoy? ¿Qué han aprendido hoy? Ya, ¿qué han aprendido hoy, bebés? ¿Qué han aprendido? ¿Bebés? El chisme. ¿Ya? ¿Qué más han aprendido? Claro, ver, analicen la pregunta con las alternativas. Extraigan el máximo común divisor de los ejes de las alternativas, por ejemplo. ¿Está bien? Cuando se pregunta por jerarquía. ¿Ya? Luego lean el texto y apliquen ahí, acuérdense, en sus hipótesis, contrasten con lo que aparece en el texto. ¿Ya? Busquen los rastros verbales para contrastar. Acuérdense, el lema es, mientras leo, pienso. ¿Qué significa eso? Rastros verbales, hipótesis, comprobación. Rastros verbales, hipótesis, comprobación. Ese es un mantra. ¿Está bien, bebecitos? Ya, bebés. Entonces, que les vaya muy bien, estudien mucho y protéjanse cuando salgan, ¿ya? Usen mascarilla.